Juan está y Iván también está. Iván Sí. también. Estamos los dos. Bueno, arranquen ustedes entonces. Bueno, Bueno, a ver. Bueno, ¿se ve mi pantalla? sí, sí. Sí, Bueno, las 3 obras que nos tocaron a nosotros fueron el Centro de Salud de Espatios en Jarnac, que es un pueblo rural en Francia, más o menos de 4.000 habitantes. El Centro de Salud Porreres en España es otro pueblo rural, pero tiene características diferentes. Es más, va más hacia el turismo y es más denso, digamos, en cuanto a la masa edificada del edificio. Y la residencia de mujeres de Kazuko Seishima en Kumamoto, que ya está, digamos, es una residencia mandada a construir por una farmacéutica que quería que las pasantes, digamos, de su empresa vivan todas juntas y está construida en el centro de una ciudad más densa, digamos. Por lo tanto, las características de la zona en la cual están construidas las 3 horas son bastante diferentes. Bueno, Y acá podemos ver, van a influenciar en la forma de componer la forma de cada una de las 3 obras de una manera, digamos, sustancial. claro. Bueno, acá podemos ver que en el caso del Espatios, el paisaje o la vista es rural, inclusive tiene campo hacia el norte, y creo que hacia atrás también. No hay mucha información de esto porque el pueblo es tan chiquito y rural que ni siquiera está bien tomado por Google Earth. Y bueno, vemos que el proyectista siguió digamos, lo que se venía haciendo en el barrio, que es aprovechar las vistas y todo el entorno verde, eh, digamos, sin ir a edificios en altura, digamos, manteniéndose eh, contra el piso. No sé cómo explicarme bien. Eh, no sé cómo es mejor, si ir así por lámina explicando las diferencias o ir a una obra y después a otra. No, está bien así por lámina, como haciendo la comparación de las 3 horas por cada punto. Bueno, en el caso del Centro de Salud de Porreres, es un edificio de pisada mucho más chica, en un entorno, digamos, como dije antes, de masa edificada, es mucho más densa. O sea, si bien no son edificios altos, hay pocos patios, poco espacio en general, inclusive las calles son muy estrechas, como se ve acá. Eh, en este caso, la masa edificada, el entorno inmediato va a influir mucho sobre la forma. Eh, y después, en la ciudad de Kumamoto, esta residencia de mujeres que está hecha en una ciudad más densa en cuanto a población, pero no tanto en cuanto a pisada de los edificios, o el factor de ocupación de suelo, porque eh, particularmente esta obra se ve rodeada por estacionamientos, por lo que hay ciertos vacíos cercanos. Pero vemos que aparecen edificios de altura bastante cerca. ¿No querés seguir vos, Iván? Vale.
Bueno, con el contexto de... A ver, anda la anterior. Con el contexto del centro de Acá. Porreres. Sí, al Johnny Vacíos. Lo que hace es retirarse de la línea de edificación existente y, digamos, la comparte con la edificación municipal que tiene al costado. Así logra, digamos, una expansión visual en la zona y esto va a hacer que destaque en el sitio y lleve, digamos, las miradas hacia su fachada. Va a crear una plaza pública sobre el frente y se va a despegar de una medianera para dejar el paso a los autos y dar lugar a un estacionamiento en la parte de atrás. Ahora sí a programa. A ver que me deje esto. ¿Querés que comparta yo la pantalla? Dale. Ok. Tenés que dejar de compartir vos. Ya. Sí, ahí. Bueno, ahora podemos ver en la primera obra del Centro de Salud Les Patios, va a estar compuesto por 5 unidades individuales. Cada una va a tener su propia área de servicio, más privada, más pública. Eso va a variar, depende de cada unidad. Y se van a distribuir en distintas partes de la circulación principal, con una forma de casi como una L, digamos. En esta van a tener los accesos, van a tener el estacionamiento por la parte de atrás, el acceso principal que va a dejar que esta retirada de volumen va a hacer que se genere como un patio de acceso más grande que los otros. Y bueno, las relaciones entre las diferentes unidades van a conformar patios más privados y patios un poco más públicos. En cuanto al Centro de Salud Les Porreres, se va a dividir el programa en 3 plantas. Y van a dejar las consultas que son, digamos, los locales que tal vez van a necesitar un poco más de privacidad hacia el fondo del terreno, y hacia adelante del terreno va a dejar un bloque bien en el centro de la circulación vertical junto con los sanitarios. Y allí también se ubicarán sobre el frente, digamos, el programa complementario, las zonas administrativas, las zonas de kinesiología. Se va a ver que va a haber como un ritmo repetitivo, digamos, entre las salas de espera en cuanto a los aventanamientos que van a tener, que van a ser los que van a darle luz y ventilación natural a estos espacios centrales. Entonces se llega a esta conformación que se puede ver en la axonometría. Después está la residencia para mujeres, que lo que va a hacer la arquitecta es dejar los accesos principales en la planta baja y uno en la planta alta. Estos accesos principales en la planta baja se van a dar en los patios y se va a poder ingresar directamente de las habitaciones, manteniendo un concepto de libre circulación de las personas. Esta batería de habitaciones van a acobijar, digamos, el espacio principal, que va a tener una doble altura, en cual va a tener aventanamientos tanto del lado este como del lado oeste. Y va a incluir los sanitarios generales en la planta alta, y se va a retirar su aventanamiento dejando terrazas.
lo que va a hacer en el espacio principal es dejar, lo va a servir de distintos núcleos de circulaciones y distintos núcleos de servicios que van a mantener también un aspecto estructural sobre la cubierta del edificio, pudiendo dejar tragaluces que comprendan todo su ancho. En cuanto al sistema constructivo, ¿querés hablar vos, Juan, de esto? Dale. Bueno, como vemos en el Centro de Salud del Espatios, las 5 unidades, en realidad son 4 unidades médicas, se resuelven estructuralmente casi de forma independiente. También la unidad de servicios comunes, que son los baños, esta habitación que la verdad es que no estamos muy seguros de qué programa tenga, pero debe ser algo para los empleados o algo así. Y vemos que la circulación apoya sobre los apoyos dejados por estas resoluciones estructurales de las distintas unidades. Por lo que en la estructura se ve esa forma de pensar la obra directamente como 5 edificios unidos por una circulación. En cuanto al sistema constructivo de Porré, no hay mucho que decir. Es bastante sencillo, sigue una modulación clara y una grilla estructural que repite en todas las plantas. Capaz no sea la mejor forma de flexibilizar el edificio, porque aparecen muchas columnas en el medio, pero sirve al programa. Y permite la ejecución de un tragaluz sobre la caja escalera. En cuanto a la residencia de mujeres en Japón, la estructura es un mix de hormigón armado y una estructura en perfiles de acero. Siendo 2 bloques de hormigón armado en planta baja los que van a terminar sirviendo de habitaciones, y la estructura en perfiles de acero se van a levantar en las 5 torres estructurales en los espacios comunes y como cerramientos de la planta alta y de ciertos sectores de la planta baja. Y la cubierta, bueno, es liviana. No hay mucha información tampoco de eso, pero suponemos que es así. Bueno, agregando un poco a cada obra, el Centro de Salud de Espatios utiliza estas vigas invertidas para lograr una mayor altura del aventanamiento. Y además lo utiliza de una manera que complementa en la fachada. Y en el Centro de Salud de Porreres va a dividir el edificio, digamos, la grilla estructural, va a dividir el ancho del edificio en 5 partes iguales y el fondo en 3 distintas para meter el programa, digamos. Con el tragaluz lo que se utiliza son losetas de hormigón en la cubierta, y la ausencia de 2 de estas, se puede ver un poco en la foto, van a permitir este tragaluz sobre la circulación vertical. Chicos, vayan siendo un poquito más dinámico porque nos vamos a quedar sin tiempo y tenemos que ver todos los trabajos, así que aceleren, traten de no ser tan descriptivos para ir un poquito más, ir a la comparación más clara por ahí que sirva con el trabajo, ¿se entiende? Bueno, dale. Bueno, las estrategias, digamos, de relación interior y exterior que usa esta obra es que la presencia de patios van a permitir la iluminación y ventilación de los locales, y los locales van a poder regular la privacidad con lamas verticales de madera, permitiendo una privacidad funciona como filtro, las aletas verticales sobre las aberturas.
Bueno, en el Centro de Salud de Porreres se van a utilizar el color amarillo junto al color blanco, lo que va a ser una estrategia que realiza el estudio MACA, es que cuando la luz solar incide sobre estas superficies amarillas brillantes, como en los cubos metálicos, como mates, como en las paredes, van a generar una sensación de calidez en la sala de espera que le da la expresión a la obra. En la residencia para mujeres, bueno, este espacio principal generalmente va a estar, bueno, va a estar pintado la mayoría de blanco y va a utilizar en los núcleos de servicio, va a utilizar espejos para darle mucho más profundidad visual al espacio. Este espacio principal también consiste en una ventilación cruzada y bueno, antes dijimos que la presencia de tragaluces va a permitir el aislamiento del local durante todo el día. ¿Vos, Juan? Bueno, y en cuanto a las formas, más o menos lo que ya veníamos explicando, en el Centro de Salud de Les Patios se parte de 5 unidades independientes, los 4 locales médicos y el centro y los servicios comunes en el medio, las une con una única circulación. Esta circulación va a ser la que brinde los accesos a los patios. Bueno, después a la masa edificada, mediante sustracción, consigue ventilar ciertas zonas a las que no llegaba antes, y luego hace una composición volumétrica de las fachadas, eh, digamos, generando una galería sobre el jardín principal y acceso principal. En cuanto al Centro de Salud Porreres, bueno, la volumetría se forma, como dijimos antes, por el espacio que busca dejar junto con el lindero, y el espacio necesario que aprovecha la calle que desemboca ahí para generar los estacionamientos en la parte de atrás, y después utiliza una forma de cubo casi para el edificio, no hay mucha complejidad ahí. Y en cuanto al edificio en Japón, primero utiliza 2 volúmenes de hormigón, que son las habitaciones, generando 3 espacios, digamos. En el primero y más grande, el espacio común. Después cierra esa planta, eh, y por sobre ella hace un juego volumétrico con las torres y los baños, la habitación del encargado, y después cierra la piel, y esa es la volumetría que termina quedando, digamos, junto con el juego de las terrazas que se hace mediante desplazamientos de la piel hacia adentro. Y bueno, y si hay que resumir qué es lo más importante o la idea principal de cada obra, creemos que son estas 3. En los patios, la generación de esta ventilación y los patios que aporta la galería, y este ejercicio de sustracción de volúmenes que se hace, es más o menos lo que define a la obra. En cuanto al Centro de Salud de Porreres, este sistema tan cuidado de circulación y salas de espera, o sea, la zona más pública del edificio, que incluso va a terminar viéndose reflejado en la composición de la fachada. Y en el caso de la residencia de mujeres, lo que nos pareció más interesante era el uso de estas torres que brindan servicios al edificio a la par
de que tensionan el espacio común para no hacerlo tan Las público, por hace así lo más decirlo. visible posible, digamos, en torres de sanitarios colocadas, dispersas sobre el espacio principal. Bueno, eso Y sería... claro, esa es la idea madre del edificio, se podría decir. Es cómo resuelve los servicios y la estructura. Bueno, vamos a continuar con el otro grupo, el de Crip, Palmini, Pigmento. Dale, sí, ahí comparto. Chicos, recuerden, son 5 minutos, o sea, extendible a 8, 9 como mucho, pero si no nos llegamos a ver toda la mañana, tenemos que hacer otra enchinchada más adelante. Bueno, empezamos directamente en contexto, ¿les parece? Como vos quieras. Ok, ¿cómo se queda empezamos? Bueno, los tres casos, bueno, buen día. Los tres casos que nos tocaron de analizar serían un centro de salud en España, un centro comunitario en República Checa y un centro de salud en Rosario. El centro de salud ya se puede ver en el esquema de Jenny Vacíos, cómo se diferencian el edificio en la implantación. Como en Rosario está todo más compacto, más como son densas las manzanas. En República Checa está todo mucho más densificado, no, al revés, y al igual que en España. El Centro de Salud de España se encuentra en una zona residencial al norte del centro histórico, alejada un poco del centro histórico, y el edificio lo que quiere es diferenciar. En los tres casos el edificio se quiere diferenciar de los edificios Lindantes, digamos. colindantes. Y en el caso del Centro de Salud de España tiene la contundencia, lo hace a través de la contundencia volumétrica, buscando un fuerte carácter de edificio público. Sí, o sea, digamos, como se ve en el corte, capaz un edificio lindante enfrente tiene la misma altura, por lo tanto tiene que a través de la forma del edificio diferenciarse del mismo. El edificio propone un retranqueo en la calle, logrando como si fuese un ingreso ajardinado. Bueno, de esta forma logra también esta imagen. Sí, marcar el ingreso. Sí. Claro. El edificio de la República Checa se encuentra en el área de mayor asentamiento de edificios colectivos. Sí, digamos que hasta los 80 era un país dentro de la Unión Soviética, entonces había una lógica de urbanización que era básicamente como se ve ahí en el esquema, grandes bloques prefabricados y mucho espacio abierto destinado al verde, digamos. Como estos edificios eran tan compactos, o sea, de molénate tan cerrada, lo que el edificio busca al estar implantado en contacto directo con el parque, busca que sea lo más abierto posible. Por eso se ve que usan como si hubiese hecho como bandejas, donde la envolvente es abierta y utiliza la vegetación en la envolvente como filtro de los rayos del sol. Sí, también, digamos, tiene una relación muy fuerte con dos edificios que tiene cerca. Atrás tiene el edificio de correos de la zona, y al lado también tiene un edificio que me parece que era de seguros o algo por el estilo, también público. Claro, porque este asentamiento, Valabre, donde se encuentra el edificio, piensan ser como futuro centro de la ciudad, por lo cual van poniendo distintos equipamientos sociales públicos. Claro. Y el edificio del Centro de Salud de Rosario
por estar implantado en una zona más... O sea, el edificio es resultado de un plan de la Organización de Salud de la provincia, y están implantando centros de salud formados por la provincia y directo con el barrio, por lo cual también en la materialidad tiene que ser que quede claro que sea un edificio de carácter público, pero capaz por la relación complicada que tiene con el barrio, tiene que ser algo más compacto y cerrado. Y bueno, que tenga, después Nacho lo va a explicar, como en el interior, o sea, cómo es cerrado desde afuera, pero en el interior va distribuyendo a través de patios para que se pueda abrir. Bueno, seguimos. Chicos, una cosita, interrumpo. Faltan 5 minutos para que se termine la llamada, así que yo para avisarles que tienen ese tiempo antes que se corte. Ok. Bueno, en lo que refiere a programas, en el de Ciudad Real se articula a través de 2 patios internos. Creo que eso es lo más importante. Voy a hacer un poco más de zoom. Tiene 4 plantas, en la cual, bueno, hay un subsuelo de estacionamiento y servicio del personal. Digamos, lo que nos parece importante es que a través de estos patios se va disponiendo lo que son los consultorios y todo el programa. También, digamos, en cuanto a qué locales se ponen según las orientaciones, el estudio busca, a través de un escalonamiento de la masa, buscar el sol del sur, que es la orientación favorable allá, y deja todo lo que es circulaciones hacia el norte, y no me acuerdo si el este o el oeste. Entonces, como se ve en esta planta, por ejemplo, si tenemos el sur para acá, todos los consultorios dan a esas 2 fachadas, y todo lo que es circulaciones dan la fachada opuesta. Después, lo que es el centro comunitario en República Checa tiene una lógica diferente, porque, digamos, no hay un solo programa, sino que hay varios paquetes independientes, por lo tanto lo resuelve a través de esa bandeja que había nombrado mi compañero, de tener ingresos independientes a cada tipo de programa. Por ejemplo, en planta baja hay una comisaría y un programa completamente diferente al lado. Y después lo que es la lógica de circulación, por lo tanto, se hace por afuera y a través de escaleras y otros núcleos circulatorios. Y siempre, digamos, todo ventilando hacia el exterior. Acá no hay ninguna presencia de patios y un programa mucho más compacto. Por último, el de Santa Fe, lo más importante es que es un prototipo, o sea, tiene varias variantes según el terreno, la dimensión del terreno y lugar de implantación. El que nosotros nos tocó analizar era uno de 7 consultorios, el más grande en superficie, y lo que nos pareció más notable es la lógica circulatoria que tiene, y, digamos, el programa cerrado hacia su exterior. También este cuenta con 2 patios que hacen un poco de expansión y ayudan a la ventilación. Y bueno, en esa lógica circulatoria hay un gran espacio, un espacio central, que es el que articula todo. Y, digamos, es un único espacio, digamos. Bueno, después lo que es estructura, también hay 3 sistemas diferentes. Por un lado, en el de Ciudad Real, se basa un poco en una grilla tridimensional, porque la estructura es de hormigón premoldeado, o sea, compuesta por elementos de hormigón premoldeado, así que está un poco regido por esa lógica. Después, en lo que es República Checa, hay como un estilo de infraestructura, digamos, de unas grandes losas de hormigón con vigas chatas para que no haya dintel, y unas columnas que se mantienen constantes en la mayoría de las plantas. Por lo tanto, ahí
los paquetes funcionales se pueden disponer como si fuese una planta libre. Y el último, el de Santa Fe, es un sistema más tradicional de muros portantes, así que muy importante, digamos, el uso de las crujías estructurales, y digamos, donde no hay muro portante es donde se encuentran las aberturas más grandes. Tom, si querés seguir. Sí. Menos de un Bueno, minuto, chicos. Queda esta lámina. Dale. Dale. Bueno, la relación exterior-interior en los 3 edificios también varía. En la fachada de la de Ciudad Real se puede ya ver los módulos los muros prefabricados. Se notan, se pueden ver 3 tipos de forma de resolver. Una chapa microperforada en la planta alta, que sirve como para lo que es contar toda la parte técnica del edificio, instalaciones de iluminación, todo eso. El vidrio translúcido, donde se disponen las salas de esperas y ayudan a conocer el control solar. Y las aletas verticales, en donde se encontrarían los consultorios, que permiten un buen control solar y aparte permite la privacidad del edificio. En el de República Checa, como quería esa conexión con buena relación interior-exterior con el espacio público, buscaba una envolvente mucho más abierta y que la vegetación es el principal protagonista, que actúa como... Sí, hace de filtro solar, claro. Y en la planta baja, como se encuentra una expansión... Y fíjense que ustedes también han tomado parte de las primeras láminas para contar cosas que tenían que ver a lo mejor con lo que tienen a lo mejor se dan en otras, que cuando hablan del tema de cómo iban a las ventanas, cómo iban a ser los herramientas, en relación en pos de la estructura que habían elegido. Entonces me parece que ahí nos da la pauta de que empiezan todos estos puntos en realidad están relacionados uno con otro y que no se pueden separar así tácitamente para decir esto es una cosa de esto otra. Pero también eso es parte también de cómo ustedes tienen que empezar me parece, a trabajar sus proyectos a partir de ahora. Yo vería, no sé, si los demás docentes quieren agregar algo en relación a esto, y si no, vería los 2 trabajos del grupo de Pitu y Nacho, y terminamos con esta primera etapa de enchinchada. La verdad, a mí me habría encantado poder entrar en laburo, el inconveniente digital y mecánico que tenemos, la verdad que impide. Entonces tenemos que desdoblar, tenemos que hacer este desdoblamiento de 2 enchinchadas, por eso estamos medio acotados con el tiempo. Lo bueno de esto es que si se está grabando, obviamente después los alumnos que no participaron en esto podrían verlo y tener por lo menos un relevamiento de lo que se hizo o que los compañeros ustedes hicieron, digamos, en relación a los otros compañeros. Pero bueno, sigamos con otros chicos, no sé qué les parece a los docentes. Mauro, yo quería decir algo cortito. Sí. Que en los 2 trabajos, que la planta baja, en los 2 trabajos prácticamente se mostró sin entorno. Incluso, por ejemplo, en el primer trabajo se mostraba, por ejemplo, el ingreso con una flechita y alrededor no había entorno, digamos. Y me parece que para mostrar un trabajo y entender la planta baja es fundamental, y sin entorno la planta baja muchas veces no se termina de entender bien cómo es un proyecto, digamos. Y en el otro estaba mostrado las plantas bajas, o la totalidad de las plantas como si fuese en axonometría. Sí, y axonometría es una forma de mostrar los gráficos como si fuesen en 3 dimensiones, digamos, y quizá para mostrar una planta que es en 2 dimensiones es mucho mejor mostrarla sin que sea en axonometría, digamos, me parece. Está bien eso, sí. Me parece, sí, eso. Yo creo que también ahí está bueno empezar un poco también a tener conciencia de eso, ¿no? Eso lo que dice Nacho está bien. La planta baja es importante.
La planta baja es un elemento, a lo mejor capaz que estas plantas de densidad de blanco y negro podrían ir acompañadas de una plantita baja como para entender esa relación de cómo es el contexto en pos de la calle y el tema de los ingresos, eso me parece bien. Sí, Pito. Lo que hace Nacho de observación es algo que nosotros en el grupo hemos visto en algunos trabajos, no en todos, a modo de corrección, porque hubo trabajos que nos presentaron una información muy general, muy territorial más que urbana, y después de esa imagen como muy abuelo de avión, no de pájaro, pasaban directamente en la segunda instancia, en la segunda información, al relato ya del proyecto, y como que sorteaban o dejaban de lado el entorno inmediato. Entonces, es un punto que recalca Nacho porque lo hemos hablado con los grupos de nuestros alumnos bastante, porque pasó ese tipo de información. Donde había que poner el foco un poco más preciso, donde el proyecto estaba bien mostrarlo, pero también era bueno mostrar lo que rodeaba el proyecto, el entorno inmediato, que es una escala urbana inmediata. Y a lo mejor eso es lo que a lo mejor se vio antes, y bueno, que me parece que es para destacar, porque es una escala muy próxima a la arquitectura, que es la escala urbana que rodea el edificio, que muchas veces después los alumnos en el proceso cuando empezamos el proyecto que va a venir, a veces te muestran la información urbana al principio y después empieza a desaparecer, y el programa va desdibujando ese proceso del proyecto. O sea, y me parece que es un dato que siempre tiene que estar presente. Por eso hemos hecho mucho énfasis nosotros en el grupo con esa información. Bueno, quería que hablemos lo del grupo de ustedes, así Dale. comparamos un poco esas cosas. Sí, a ver si lo aprendieron esto que dijimos, porque a lo mejor lo hemos hecho sobre alguna observación y a ver si tuvo respuesta. ¿Quién arranca? Vamos nosotros. Bonelli Rivas. Dale. Muy bien. Yo soy Pablo Rivas y mi compañero Lisandro Borelli. Bueno, las tres obras que nos tocó analizar son el Centro de Asistencia Primaria en Manresa, de los arquitectos Corea, Morán y Nakamatsu, construidos en 2008 en Compartí Manresa, pantalla, España. por favor. Porque no se ve nada. Lisandro. Lisandro quedó congelado, me parece. Está la imagen detenida. Ahí está. Ahí creo que volvimos. Ahí va. Muy bien. Y tiene bueno, 1.700 no sé. metros cuadrados, el Centro de Asistencia Primaria Manresa, el Centro de Salud Alamillo, de Terrado Arquitectos, construido en 2010 en Sevilla, España, de 3.600 metros cuadrados, y el Instituto Municipal de Rehabilitación Vicente López, de Claudio Beckstein, construido en 2014 en Vicente López, Argentina, de 4.000 metros cuadrados. Esas son las obras que nos toca analizar. Bueno, en el contexto podemos ver que cada obra se sitúa en una situación distinta o similar. Por ejemplo, las dos que se ubican en España están en una situación urbana bastante similar, que son manzanas que, si bien están construidas, no están densamente edificadas, y casi todas ocupan un espacio similar en esa cuestión.
y mientras que Vicente López se encuentra en una situación urbana mucho más densa. Las dos españolas están casi exentas y Vicente López está entre medianeras. Eso lo podemos volver a ver acá, junto con la densidad de edilicia, las alturas, y bueno, acá se ve bien cómo se trabaja dentro del terreno. Bueno, el centro de asistencia primaria en Manresa, su relación en cuanto al entorno es un edificio más bajo en cuanto a todo su entorno, pero se diferencia por sus colores y su materialidad. Eso hace como que resalte, y además le está dando su frente a una plaza. Y esa plaza tiene un desnivel, una topografía generada por las vías de un tren, a la que este proyecto toma como partida. Se ubica como si fuese un zócalo del resto de la edificación que se encuentra por detrás de él, y se abre principalmente a la plaza que se genera con el espacio vacío del terreno. Distinta es la situación de Alamillo, que es un terreno que se encontraba residual en un barrio de viviendas colectivas. Estos eran proyectos en los que se construían viviendas, como digo, colectivas en edificios bastante grandes, y bueno, el edificio resulta de la extrusión de un terreno que quedaba a modo de espacio, no sé si residual, pero estaba vacante, y se decide completar el espacio con un programa de salud. El edificio se toma mucho de las alturas que se encuentran, de los edificios que no son repetitivos, y le da un poco la espalda a todo el edificio que es repetitivo. Acá en las fotos tratamos de hacer un análisis intencionado de eso. Bueno, y bueno, Vicente López... Es de observar que el primer proyecto, el Centro de Asistencia Primaria en Manresa, es un proyecto extrovertido, que se quiere relacionar con su entorno, y el Alamillo es más bien un proyecto introvertido, digamos. Casi no tiene visuales al exterior. Y bueno, en el tercer caso vemos por ahí algo mixto. Claro. Vicente López, al tener su posición entre medianeras, trata de establecer un vínculo más directo con la calle, y a su vez genera un patio que se abre al centro de Manzana, y alrededor de esas dos cuestiones organiza el programa. Cabe destacar que los tres proyectos en sus entornos se destaca bastante, tanto o por su forma o por sus materiales, que llaman la atención, digamos, son un punto focal. Vamos a pasar a la forma. Bueno, el Centro de Asistencia Primaria en Manresa, como principio tiene un desnivel el terreno, a lo que el proyectista decide nivelarlo con una planta de servicios. Después se agrega el bloque de consultorios y de espera. Luego, del lado de la calle más transitada y de la plaza, con estos dos vectores construye como una plazoleta, y como operación final, esto es una interpretación, ¿no? Pero hace una sustracción que sirve de patio para ventilación e iluminación, y también como extroversión. Y bueno, Alamillo tiene una operación diferente. Como se decía, el terreno es vacante, entonces se toma esa forma triangular que tiene y se extruye. Después se vuelve a extruir hasta que se completa con 3 niveles, y finalmente se hace un vaciado de un atrio que se encuentra en el interior, que es el que permite ser introvertido, junto con el vaciamiento de una de las esquinas para generar un ingreso que permita conectarse con ese atrio. Y Vicente López
arma una extrusión de los 3 niveles también. Los 3 niveles tienen un uso distinto en sus plantas. Si bien el programa es el mismo, lo diferencia por edades. En la planta baja se atiende gente con menos accesibilidad porque es un centro de rehabilitación. En la planta media se alojan más jóvenes, y en la planta... Y bueno, a partir de esos bloques se arma el patio que da el centro de manzana, y alrededor de eso se ordena el programa, el cual después se aprovecha que sobra metros cuadrados y se le hace una extracción que permite un balconeo a ese centro de manzana y se abren las vistas. Eso está de acuerdo a las orientaciones. Posteriormente acá empieza un poco una cuestión medio rara, que es la adecuación de la forma al programa, y todo empieza a tener curvas y a moverse de una manera un poco extraña, y finalmente se completa la operación con una rampa exterior que establece como un poco un vínculo exterior entre el programa y el patio, y permite la accesibilidad al interior del edificio desde el exterior. Hace una cosa para volver a esa lámina anterior. Disculpa que interrumpa, pero Sí. quiero marcar algo que... Sí, no hay problema. Fíjense que esto es lo que yo decía antes. Estamos hablando de la forma, sin embargo, bueno, acá aparecen colores distintos, y por ejemplo, en el proyecto del medio del anillo, marcan el patio con un color rosa. En el de Vicente López es todo el edificio rosa, pero no es patio. Y en el otro edificio, que es de Manresa, que a lo mejor también hace una sustracción, aparece un color gris. Yo creo que esas cosas son las que no están bien manejadas. Porque lo que están hablando ustedes está bien, pero no está representando en el dibujo. Lo quiero aclarar para que vean dónde empieza a haber esos errores por ahí gráficos, ¿no? Que son los que les dibujan a lo mejor a dónde uno quiere llegar. Sí, al final cuando vimos el resultado final de las láminas y todo, nos dimos cuenta que teníamos todas gráficas distintas porque hicimos cada obra en un tiempo distinto, entonces bueno, nos quedó todo distinto y no le dimos una lógica a todo. Deberíamos haber ajustado el criterio gráfico. Hubiese estado bueno, la verdad. Bueno, seguimos con la cuestión interior-exterior. Bueno, en el Centro de Asistencia Primaria en Manresa, en el primer gráfico, ¿te puedes acercar un poquito? Vemos como un gesto, bueno, primero ese trabajo con la topografía de poner los servicios abajo, y a su vez lo pone de una manera opaca, digamos, es algo negro, con aventanamientos arriba, que no se ve, y todo lo que es al público, digamos, es un poco más traslúcido, más blanco, como más a la vista. Bueno, la categorización de los ingresos también, esto lo veníamos hablando antes, se hace por la apertura de la plaza y a la calle más transitada. La calle menos transitada es la que tiene el ingreso de servicios. Después se establece un patio, y la vinculación entre los espacios más públicos y los menos públicos se hace con una materialidad distinta en cada uno de los frentes. El frente más público o más extrovertido es el que se hace con un aventanamiento de piso a techo, y después se utilizan distintos lenguajes, como un espacio menos público de administración en el que se usa un vano medio cerrado, y en los servicios se ilumina desde arriba porque está semienterrada. Después pasamos al Amillo, que Alamillo es un edificio muy introvertido. Entonces este es el atrio que se generaba, que habíamos comentado previamente, que bueno, para que tenga iluminación ese espacio se busca hacer linternas en el techo, en la cubierta, que son ciegas, o sea que ni siquiera tengo acceso de visión al exterior, no veo ni siquiera el cielo. Es en el espacio principal, y después en los consultorios se hace un aventanamiento horizontal para la planta baja y un aventanamiento vertical para la planta alta. Y eso se arma con distintas materialidades. La materialidad de las plantas altas se arma con
paneles de hormigón premoldeado de una altura bastante interesante, tiene 2 pisos de alto esto, y se arma con intervalos cada tanto. Esta es la planta baja, que tiene, acá lo podemos ver un poco mejor, los muros están hasta una altura bastante alta, y después se hace el aventanamiento, y posteriormente, en las plantas altas, como son paneles verticales, se va haciendo un intervalo de ventanas. Y finalmente, el IMR Vicente López, que establece desde el principio una relación con la calle, en la que genera como una especie de embudo en la que me invita a entrar y a pasar al patio, que principalmente es esa la atracción, porque tiene una rampa que nos va conectando con los distintos niveles, y es completamente accesible por la función. Se puede hacer también un ingreso por el interior, pero no es la idea. En la memoria descriptiva decía un poco de esto, que al tratarse un centro de rehabilitación, la rampa también es intencionada como para eso, ¿no? Y bueno, la iluminación también se hace principalmente al patio, muchos de los espacios se vuelcan, pero también hay muchos de los espacios que quedan cerrados contra la medianera y se tienen que ventilar e iluminar artificialmente. Después pasamos a lo que es programa. Por ejemplo, los 3 tienen operaciones que no son muy disímiles, se juntan los paquetes programáticos, y por ejemplo en Manresa se arma una línea de consultorios y de espacios repetidos, y posteriormente los espacios especiales se arman en los nudos de circulación o en puntos focales que son interesantes del proyecto. Después se conecta todo con la circulación. La misma cuestión se puede ver en lo servido, que es lo verde, por ejemplo, y el servicio, que es lo rojo. Y bueno, después Alamillo, sí. Vayan redondeando, que tenemos que pasar a los otros grupos también. Bueno, la operación que arman los 3 es más o menos la misma. Se hacen los espacios repetidos en los tramos y en los especiales en los nudos o en las puntas. En Alamillo, por lo general, los servicios están en esos ángulos incómodos del triángulo, como para ortogonalizar un poco la repetición y eso. Bueno, y Vicente López pone el foco en esas puntas en las que ubica los programas que son distintos. Después, acá tenemos la organización programática, y esto tiene bastante que ver con la estructura. La estructura en los 3 casos es bastante genérica en sí. No es un punto de arranque de ninguno de los 3 proyectos, y si bien sigue la forma y el programa, no tiene demasiada relación con eso, por lo cual también posteriormente se puede hablar de un cambio programático que se adecue a otro momento y a otras Incluso necesidades. nos costó deducirla bastante porque están escondidas, entonces no la consideramos como un tema principal en los proyectos. Pero sí hablamos de vigas, columnas y losas. Vicente López usa losas premoldeadas, por ejemplo. Y bueno, Más que nada esta es por la las lámina luces de conclusión. por las luces y para no caerle, digamos, a un consultorio de la mitad con una columna. Y bueno, esta es la conclusión. Encontramos que Manresa es una línea que está un poco ubicándose como zócalo frente al espacio público. Los ingresos, los rectángulos extruidos, que son huecos, entonces se permite el atravesamiento visual. Alamillo, que está bastante cerrado al entorno, y es un proyecto bastante introvertido. Y después Vicente López, que tiene una forma bastante cerrada en sí misma, pero que a su vez se abre al exterior. Y es interesante mostrar esa imagen, por ejemplo, que muestra cómo dentro de esa situación urbana se abre de todas maneras. Bueno, esos fueron un poco los 3 proyectos. Bueno, continuemos con Razuk Cavazzini. Bien, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. Vamos a ver, comparto la pantalla.
Ahí está. Bien, nosotros tenemos estos tres edificios en los que el primer centro municipal de Useras, ubicado en Madrid. En realidad, este edificio fue pensado por el estudio de Entresitio en 2010, junto con otros edificios que son idénticos, pero están ubicados en distintas partes. Este está en Useras, y los otros están en Villaverde y San Blas. Bueno, en el otro edificio escogimos el Centro Alamillo porque teníamos el edificio de los hilanderos de Le Corbusier, pero no encontramos información suficiente, entonces optamos por elegir un proyecto diferente. Bueno, este edificio está ubicado a las afueras de Sevilla, en España, de 3.600 metros cuadrados, por el estudio Terrados Arquitectos en 2010, y el CAP La Garriga está ubicado en un pueblo que se llama también La Garriga, en España, también en 2010, de 1.690 metros cuadrados. Bien. Para empezar vamos a hablar ahí está, del Centro de Salud Useras. Bien, nosotros empezamos por un análisis rápido del entorno que nos pareció muy curioso, que a pesar de estar rodeado de tanto verde y tantos espacios públicos, ya sean de recreación o espacios planeados, digamos, como sean plazas o parques, el edificio presenta una característica muy particular que es bastante compacto a la vista y da una impresión de ser muy macizo, muy pesado. Esto tiene un poco que ver, también ya entramos en lo que es el proyecto, en que está compuesto por un juego de llenos y vacíos que cumplen justamente la función de dar un sentido al proyecto más interno. Cuando uno se mete en el proyecto, esta idea como digo, de pesadez se disipa, porque estos patios están ubicados, repartidos, digamos, en el proyecto, para otorgar iluminación y ventilación que acaben, digamos, con esa idea que exteriormente se ve como algo súper sólido. Acá, como podemos ver, un segundo que... Ahí va. Acá, como podemos ver, la circulación, una vez que se entra al proyecto, se divide en dos, como si fuera una forma casi pulmonar, digamos. Uno te lleva a lo que es más el sector privado del edificio, que vemos acá ¿cómo se llama? Las salas de reuniones, los Zooms, y también hay unos centros de baño, por ahí, unos sanitarios. La otra parte te lleva a lo que son las salas de espera y los consultorios, que es un sector más público. Es más un juego también de públicos y privados. Los patios son en su mayoría todos privados porque están diseñados para dar iluminación tanto al espacio exterior, tanto a la circulación, como para dar iluminación y ventilación a los consultorios. Pero solamente se puede acceder a los patios desde los consultorios, no desde la circulación pública. Bien. Hablando un poco también de lo que es la estructura, ahora mi compañero les va a contar. Bueno, la estructura está compuesta por diferentes módulos, en los que vemos que hay módulos A y módulos B. En los módulos B está compuesta por la circulación, y en los módulos A está compuesta por los paquetes funcionales, ya sean
consultorio, sala de espera. Y bueno, como se puede ver, que lo que interpretamos es que 2 módulos B son un módulo A. Bueno, también está compuesta por la mampostería, que es lineal, como se ven en las crujías en la presentación. Y bueno, eso, que está compuesta por 2 módulos A y un módulo B, que el módulo B hace de separación de estos dos, así por una mejor fluidez del mismo. Bien. La relación entre el interior y el exterior tiene mucho que ver también con la materialidad. Para el revestimiento se utilizó un enrejado, por así decirlo, de placas de metal de Ployé que están anodizadas y coloreadas de color amarillo, tipo oro, así, un dorado. Las placas estas están ubicadas en una forma que no sigue una retícula, vamos a ver acá, tienen diferentes tamaños, y están ordenadas de manera que le aporten al envolvente una forma compacta, una idea de que el proyecto es impenetrable. Bien. Y acá es donde vamos a estos cortes que están acá, que explican cómo se ilumina y cómo se ventila el proyecto. La manera de entrada de luz y aire es por medio de los patios, como ya dije anteriormente, que dan tanto a la circulación pública como a los sectores privados. Y únicamente se puede acceder a ellos por medio de los consultorios. No se puede acceder por medio de la circulación pública. Y por último vamos a pasar a cómo es la forma. Simplemente parte de un bloque cuadrado, sólido, al cual se le aplican unas extracciones de ciertos volúmenes, y luego un juego de extrusiones y hundimientos. Las extrusiones forman las dobles alturas que tiene el proyecto, y los hundimientos forman los patios, que en este proyecto en particular son bastante importantes. Bien. Una vez terminado con vamos a pasar al Centro de Salud Useras, que es el segundo que nos tocó. Bien. En este caso, también el análisis del entorno nos llevó a que, a diferencia del anterior, se encuentra en una zona urbana residencial mucho más compacta y con menos presencia de verde. Sí, perdón, la Garriga. Perdón. Con menos presencia de verde. Si bien tiene un sector rural ubicado acá al oeste y una pequeña área de recreación, de una cancha de fútbol por ahí atrás, el sector es muchísimo más compacto que el anterior. Lo que hace este proyecto es amoldarse al terreno y distribuirse también en una circulación pública que atraviesa todo el proyecto de lado a lado. A ver. Chicos, pueden ir terminando porque nos quedan 15 minutos como para poder terminar de hablar nosotros los docentes y ya pasamos a otra cosa. Así que si no, vayan a una cosa, hay una comparación de los trabajos, vayan, si no, contamos acá porque me parece que es la descripción de los proyectos. Bien, redondeamos entonces. Hago contarle la estructura, así ya terminamos con la forma y listo. Claro, bueno, en este edificio lo más importante es el sótano, ya que ocupa más del 60% del paquete funcional, y como se puede ver es de crujías, las crujías son todas similares, en los que se emplaza, pasa la circulación, y es muy importante los patios, ya que ventilan y dan iluminación a
a la parte de abajo, entonces eso es lo que copia después la ciudad en la volumetría, si no me puede correr un poco la volumetría también. Bien. En la volumetría es lo que empieza como un volumen sólido y luego se va, en lo que luego se va subiendo, se va elevando y copia el terreno, el desnivel del terreno con la media descriptiva de una obra que la descripción la tienen que haber aprendido ustedes para poder hacer la comparación. Nosotros no necesitamos saber la descripción de la obra, ¿sí? Comparar los puntos que eran puntos muy claros por ahí, o algunos por ahí había que meterse un poquito para saber a qué apuntaba. Pero me llevo, digamos, como esa visión general de, digamos, creo que el ejercicio está bien resuelto, creo que se ha trabajado, creo que todos han logrado, digamos, llevar a un cometido, me parece que algunos más y otros menos, por lo menos el de ustedes, el de Razuki y Cavacini, creo que la información está, me parece que está mal planteada, las láminas, creo que tenés que haber hecho la comparación en los puntos y no haber hecho una descripción de cada obra por lámina, no sé cuántas láminas lleva cada obra, pero un poco eso. Después, no sé, bueno, creo que a algo general eso me parece que es importante. Después, por ahí, algo que recalcó Nacho en el trabajo anterior, no vi eso de la planta, que por lo menos con el de trabajo, no vi eso, lo de la planta baja, pude entender cómo era la cuestión del contexto, por lo menos el primero, que tenía los dibujos y que aparecía la planta baja dibujada, no lo vi como que contaran, digamos, la relación del edificio con el contexto a través de sus plantas, sino que parecía que se hacía a través de la forma más que de la planta. Mauro, ¿me permitís? Sí. ¿Se escucha? Sí. No, yo lo que me gustaría sumar es que en este tipo de ejercicios también está bueno el hecho, y un poco Mauro lo mencionaba en su momento, de entender cuando uno analiza la obra y analiza en los diferentes tópicos que se están analizando, también entender de que cada uno de ellos está relacionado con el otro y tiene una relación que en algunos proyectos es mucho más evidente que en otros, pero que son situaciones que tanto la estructura como programa, como contexto, como materialización, son todos elementos que van de la mano. Y en algunos casos, por ejemplo, son elementos que son inseparables. Y a veces cuando vemos un gráfico de generación de forma, donde parte de una volumetría que es abstracta, se entiende que es un proceso que a lo mejor ustedes están haciendo a partir de una idealización de cómo se generó todo, pero en realidad la generación de la volumetría final del edificio va mucho más allá de esa abstracción y en realidad parte de entender, en primer lugar, el contexto, entender las presiones externas que yo tengo dentro del terreno y cuáles son las influencias que yo puedo llegar a tener con eso, cómo me puedo asociar, si me asocio de alguna manera dialogando en contraposición o si no, generando un diálogo mucho más relacionado con el entorno. Y al mismo tiempo dentro del programa, si yo puedo llegar a tener el desarrollo de un programa que está relacionado con esa generación de volumetría. Entonces, recordando el último trabajo, que era el trabajo este que se generaba a partir de un módulo, ese módulo que en algún momento actuaba a modo de patio, en otro momento actuaba a modo de consultorio, en algún momento cuando yo necesitaba un programa de escalas más grandes, se sumaban esa modulación y crecía en altura también, entonces se generaba, por ejemplo, una sala de reunión o un salón de usos múltiples. Entonces, si se entiende que a partir de esa modulación, por ejemplo, yo empiezo a generar la unidad, creo que es a lo mejor a donde nosotros tratamos de apuntar, es decir, bueno, se entiende de que hay un patrón que yo lo puedo repetir, que puedo ir generando la forma que va a dar como resultado la unidad de todo el proyecto.
Nada, me parecía que se podía aclarar ese punto. Mauro, no se te escucha. Perdón, ya me tenía apagado el micrófono. No sé, Nacho, Pitu, Kaki, Leo, ¿quieren agregar algo? No sé, alumnos también. Ya está. Y también, perdona Mauro, otra cosa que tenía acá anotada es un poco que también se mencionó, pero es la coherencia en el relato del discurso. A veces las palabras que uno dice también deberían estar acompañadas de lo gráfico o de lo que yo estoy mostrando en la documentación. Y entendiendo también de que nosotros, nuestro lenguaje vendría a ser los dibujos y la palabra vendría a ser como un apoyo, o así lo entiendo yo. Entonces, en definitiva, digamos, un poco remarcar o reforzar para lo que viene a posterior la coherencia en el relato, en el discurso, entender un poco que ustedes sean conscientes de lo que están queriendo mostrar o de lo que están queriendo transmitir, y eso que se vea con el apoyo gráfico. Sí, eso que vos decís, Pocho, me parece bien que lo recalque, porque yo creo que podrían haber, se podrían tomar a lo mejor antes, por lo menos las personas que están seleccionadas para los grupos para hablar, sentarse por lo menos a haber pensado un poco cómo iba a ser la mostración de esto, ¿no? Creo que es importante eso, si bien también hay una cosa que hay que aprenderlo, si bien cuando uno se pone a tratar de contar el trabajo que está haciendo, se da cuenta que los dibujos que está utilizando no son los correctos, tiene que estar la posibilidad de tener un tiempo y rever eso. Cuando yo en un momento dije cuando trabajé en un día con Leo y después con Juan, lo que dije que estaba esta posibilidad a lo mejor de redibujar. En un momento uno del grupo dijo que no encontró material de la obra de Le Corbusier y cambió la obra. Yo vi otro grupo que tenía la obra dibujada y planas, o sea que me parece que también habría que tomar un poquito también de ese tiempo de mirar lo que uno está haciendo y no hacerlo por hacer. Creo que eso es importante. Sí. Más cuando ahora está en una situación bastante compleja. Fíjense que armar las colecciones es muy difícil. El tiempo que se lleva en la retórica y en hablar es muchísimo, para contar a veces muy poco. Entonces también hay que pensar en esa agilidad, que creo que es la que tendría que estar más en los dibujos y solamente con a lo mejor un enunciado nada más, muy básico en el cual está explicando esto es tal cosa y el dibujo bastaría. Y eso es algo que hay que empezar a aprender. Y me parece que para este ejercicio muestra un poco eso, ¿no? Creo que tal vez ahora, a lo mejor en el programa que viene que tenemos que resolver sea más dinámico. Eso tal vez a lo mejor el hecho de estar proyectando ya un edificio con determinada característica, estar trabajando en algo que ya es de uno, me parece que tal vez eso cambie un poco esta mecánica y lo haga más ágil. Pero bueno, este ejercicio servía un poco para romper un poco el hielo entre nosotros y empezar a por lo menos vernos las caras, empezar a saber quiénes somos, cómo hablamos, qué decimos. Creo que eso es importante. Yo de vuelta, yo los trabajos los vi todos, creo que en los trabajos están, me parece que por lo menos estos 4 que vimos, se marca algo que veo que vi en todos los trabajos. Por ahí está esa diferencia que hay cuando se está comparando en un mismo, digamos, en una misma temática. Hay dibujos muy disímiles,
si bien están bien, pecan de esto de que están dibujados con diferentes colores, entonces ya ahí hace que no se entienda qué se quiere decir. Por ahí hay muchas láminas, son cosas, pero muchas láminas que por ahí no ponen ni siquiera el título de que se está hablando de contexto, o de forma, o relación interior-exterior, como que las láminas están sueltas, entonces también eso hace difícil cuando uno la está viendo, tratar de decir, a ver, ¿qué se está hablando en esto? Y hay que tratar también por eso, de sentarse a veces y pensar un poquito antes de efectuar, digamos, de poner el lápiz sobre papel en blanco, sentarse y pensar un poco a ver qué es lo que se quiere o qué es lo que se pretende, digamos. Exacto, ¿qué se pretende? Y después también, en el caso de cuando tenés que mostrar un trabajo, ¿cómo lo mostrás? ¿O para qué? O digamos, ¿cuál es la intención que vos tenés para con la audiencia o para con a quien le estás mostrando ese trabajo? Entonces, el qué, el cómo, el para qué, me parece que son preguntas que está bueno tenerlas a la hora de hacer una entrega o hacer una exposición. Bueno, no sé si por eso alguien quiere agregar algo más, alumnos, los chicos también se quedan, algunos que no. Mauro, decir algo, vos, Pito. un comentario, lo iba a hacer después ya con el grupo nuestro, pero bueno, como justo hablaba Nacho, hablaba Juan, y vos también, me parece que un comentario sobre el último trabajo, el último grupo, sobre el último trabajo, primero acuerdo que me parece que los dos últimos trabajos podrían unificar una convención de colores para mostrar, porque por ahí hay hay unos conceptos que pueden que se comunican, pero por ahí se confunden por la falta de criterio de unificación de colores. Pero después, el último trabajo, el que tiene, que creo que ayer o anteayer lo habíamos hablado con Nacho, que había una foto, había una imagen que no fue mostrada y que me parece que marca la contundencia del proyecto, que es la diferencia topográfica, que Nacho ayer me lo hacía como observación, pero bueno, yo no quería dejar pasar este momento porque por ahí ayuda a que los chicos, incluso en el relato hablan de la explicación de que una de las plantas más importantes de ese proyecto. ¿El nombre del proyecto cuál es, Nacho? ¿Garriga era? El último trabajo. Bueno, que incluso que la explicación era que la planta más importante era la del sótano. Así lo explicaron los chicos. Y a mí me parece que lo más importante de ese proyecto es la condición topográfica que tiene el terreno. El proyecto nace en función de ese accidente topográfico y el proyecto se va adaptando a esa topografía. Ese me parece que es el valor más relevante de ese último proyecto que vimos y a lo mejor eso debería estar contado con mucho más énfasis porque es la que dibuja después el proyecto. El CAP La Garriga. ¿Cómo? El CAP La Garriga es el proyecto que vos... Y fue nombrado, pero muy como un elemento más, la explicación de la descripción hablo de descripciones conceptuales, o sea, el proyecto ese, lo más importante es su condición topográfica, que le tocó al autor trabajar en ese desnivel, en ese pequeño que se ve solamente en un corte, ¿no? Y este ejercicio era para este tipo de cosas, para detectar conceptos, más que cuestiones descriptivas del proyecto. Exacto. Eso era, hacer un comentario sobre el último trabajo.